Pues buenos días. Bueno, mi nombre es Gerardo Morales. Gracias. Un placer estar aquí. No hace falta que paguen. Yo creo que así nos vemos todos mejor. Si no, esto queda como muy oscuro, ¿no? Sodecan es una empresa pública, una empresa que pertenece al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación, a la Consejería de Economía, y nosotros tenemos el encargo desde hace 3 años, 2 años y medio que entré yo, de diseñar una serie de instrumentos financieros, le hace créditos blandos, le hace inversión, para ayudar a empresas y emprendedores. Sodecan, como empresa pública, entra en nichos donde el mercado no llega, en nichos donde la financiación es especialmente difícil que fluya. Entiendo que en la sala tenemos sobre todo grupos de investigación o gente relacionada con grupos de investigación, ¿no? Más o menos, ¿de qué área? ¿Qué tenemos por aquí? Agricultura. ¿Estás en agricultura? ¿Eres? ¿Ok? Sí. En el CSIC, ok, perfecto, muy bien. ¿Y el resto qué perfiles más o menos? Química orgánica. ¿Ustedes que también vienen de grupos de investigación? De Cabildo. De Cabildo, vale. Bueno, también es una forma de investigar. Del área de innovación del Cabildo, muy bien. ¿Y el resto más o menos por entender y por tratar de ajustarme a su también universidad o estamos, o sea, está focalizado sobre todo en grupos de investigación, ¿no? Bueno, pues y les cuento si quieren y les ahorro el rollo grandote, que dentro de los nichos donde se diseñan instrumentos porque no hay financiación, donde es especialmente grave el acceso a financiación, está en todo lo relacionado con la creación de empresas y la transferencia alrededor de la investigación pública, universitaria y no universitaria. Y ahí tenemos, en el conjunto de instrumentos que hemos desplegado y que hemos puesto en marcha, 2 que se dirigen específicamente a nuevas ideas, nuevos proyectos y resultados de investigación que se convierten en empresas yendo a mercado. Y son los fondos de emprendedores tecnológicos y de coinversión. Es un poquito de lo que les vengo a hablar. Emprendedores tecnológicos, que le llamamos hacia esta línea, se diseña pensando, pues más que nada en becarios de investigación. Es decir, hay una enorme cantidad de becarios de investigación entre las 2 universidades, centros de investigación, institutos, el astrofísico, el ITER. Si se calcula más o menos que tenemos en torno, porque no hay una fuente única, por eso digo se calcula, en torno a 400 becarios de investigación en nuestros grupos. Es decir, gente como ustedes, muy formada, ya no con formación universitaria, sino de grado, sino de posgrado, y muchos investigando o formándose en áreas muy específicas de la ciencia y donde probablemente son ustedes, y si no lo son, se relacionan con los líderes mundiales en este área de conocimiento. Es decir, sus colegas de grupos de investigación, ustedes mismos, sus propios grupos, en algunas cosas son muy punteros. En su nicho concreto, si no son ustedes los mejores, se relacionan y saben dónde están los mejores del mundo. O sea, esa es la magia de estar tan lejos como estamos en Canarias, pero a la vez estar conectados con lo mejor del mundo. O sea, lo más internacional que tenemos en Canarias probablemente es la ciencia, ¿no? No somos muy globales más que para turismo, pero en ciencia, si hacemos ciencia, la hacemos global. ¿Qué pasa con esa gente que tiene una carrera profesional, bueno, pues vinculada a la ciencia, como no puede ser de otra manera? Entiendo que es vocacional el hecho de que estén cobrando 1000 y poquitos euros para estar trabajando un montón de horas. Entiendo que es porque les gusta. Pero ¿qué pasa cuando las fuentes de financiación pública empiezan a acabarse? ¿Qué pasa con la expectativa laboral de gente que está vinculada a grupos desde hace tiempo y resulta pues que el proyecto se acaba? Evidentemente la estructura pública ya todos entendemos que es muy difícil que absorba a más empleados. O sea, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues nosotros no somos la agencia de innovación, tampoco somos el Ministerio de Innovación, nosotros nos dedicamos a empresas y emprendedores, es lo que hace Sodecan. En nuestra capacidad lo que hacemos es diseñar instrumentos para aquellos de ustedes o aquellos de esos perfiles que entiendan que este puede ser un camino, pues nosotros financiamos esa operación. Sí, yo creo que por mucho que estemos aislados, digamos, de la parte empresarial, todos entendemos que con cualquiera de las investigaciones que ustedes desarrollan es muy difícil ir a un banco y pedir financiación. Estamos hablando de un tipo de proyecto que normalmente no tiene acceso a financiación en el mercado. Entre otras cosas porque ese tipo de financiación la aportan inversores en diferentes etapas, desde los business angels, en las etapas más iniciales, hasta los grandes fondos de inversión. Es muy difícil que un banco entienda un negocio como aquellos que les podemos presentar, derivado de los resultados de investigación de grupos como los que ustedes trabajan. Por eso aparece esta línea. Esta línea de emprendedores tecnológicos intenta, entre comillas, imitar lo que haría un inversor
en etapas muy iniciales, prácticamente para pasar de la idea al proyecto. Emprendedores tecnológicos surge como necesidad de una falta de cultura inversora en Canarias, en general en España, en las etapas muy iniciales, lo que se conoce como etapa semilla o seed, que es prácticamente, como les decía, pasar de la idea al proyecto. Cuando alguien le dice a alguien como ustedes, o cuando se les dice a alguien como ustedes, o a un perfil promedio de becario de investigación, de persona que se dedica profesionalmente a investigar porque es lo que le gusta, y les intentas meter por este camino, la principal reacción que yo me he encontrado durante toda la vida, y de esto hace ya unos años que lo trato de hacer, es una reacción contraria a entender que esto de verdad puede ser algo que les pueda ser útil, ¿vale? Yo he sido hace muchos años ya, desde 2003 a 2006, director de OTRI en la Universidad de Las Palmas. Luego me fui a Estados Unidos y me dediqué a trabajar en temas de capital riesgo y estudié allí mi máster en gestión de tecnologías de alta tecnología. Luego me volví, luego aquí en Tenerife en concreto, como yo soy de Gran Canaria, monté un grupo de inversores con una de las grupitos de empresas más importantes de Tenerife, tratándoles de decir que invirtiéramos en estas cosas. Entonces hay un gap enorme entre, por un lado, la orientación a mercado de lo que nosotros podemos estar haciendo y, por otro lado, de los propios inversores. Desde el punto de vista de los emprendedores, o sea, de los potenciales emprendedores, yo creo que el error, y en su momento en la OTRI lo hacíamos y nos dirigíamos a los directores del grupo, etcétera, y aquello era como que no oye llover. Es más, en muchos casos no llegaba ni la información. Cuando hablas con becarios de investigación, y además cuando les aprieta el zapato, es decir, cuando su carrera profesional se puede ver truncada porque se acaba la beca, se acaba el contrato, la cosa empieza a cambiar, pero seguimos sin poder hacer llegar el mensaje. Y el mensaje no es: ¿cree usted una empresa? Porque esto es, yo vocacionalmente yo soy investigador, yo no soy emprendedor ni soy empresario, yo no quiero ser empresario. El mensaje es, y esto acabamos de sacarlo, llevamos 2 años y pico trabajando y esto acabamos de lanzarlo hace 3 meses, estamos en los inicios, pero el mensaje que queremos dar es casi sigue haciendo lo que estabas haciendo pero de otra manera, por entendernos. Es decir, yo soy investigador, director de investigación de mi propia investigación. Por lo menos de mi nicho yo soy el director y yo creo que sé por dónde voy. Lo que decimos es, tratemos de identificar una oportunidad empresarial, para eso sí hay dinero, para eso tenemos financiación, no nosotros, sino hay mucha financiación ahí fuera para crear empresas rentables de este tipo, pero hagámoslo al revés, es decir, date la vuelta, o sea, no mires a la financiación pública, no mires hacia adentro de la universidad, mira hacia afuera. Pero estás en el mismo sitio, sigues siendo un director de investigación, solo que lo vas a hacer vinculado a una demanda que ya no es el proyecto X o Y o la financiación del ministerio. No pienses en esos términos, ayúdanos a los que entendemos un poco de empresa a pensar en términos de empresa, qué soluciones o qué problemas de mercado, aquella tecnología donde tú estás trabajando y que es inaccesible para el común de los mortales, es decir, yo no entiendo muchas de las empresas en las que uno termina invirtiendo, las tienes que entender primero, y entenderlas significa que se las explique a alguien como ustedes. Y son ustedes los que tienen que identificar esa necesidad o esa posible solución o ese posible problema al que su solución, a su investigación le puede aportar una solución. Y no sé si me estoy explicando. Es decir, no se les pide ser emprendedores, y creo que este es un poco el cambio de mensaje. Se les pide sean directores de investigación de una empresa que da soluciones a mercado. No sigamos esperando que llegue la financiación del grupo o de la financiación pública, sino aquí hay otra vía para aquellos de ustedes que quieran. Ayúdennos a identificar cuáles son en el mercado las necesidades que ustedes potencialmente podrían cubrir. Y vamos a ver cómo andamos ese camino. Y probablemente será arropándose con alguien que les ayude, porque esta persona sí conoce empresa, a alguien que les ayude a montar ese equipo que necesitan, donde ustedes son el director de investigación. Por entendernos, en grandes, si quieren, en grandes palabras es así, no es tan sencillo como parece, pero esa sería la idea. Lo bueno y la buena noticia es que hay auténticas minas, como le suelo yo a veces decir a la gente. Es que la investigación pública es una mina de posibles ideas de empresa. Hay mucha gente con vocación emprendedora que lo que no tiene son buenas ideas o ideas realmente disruptivas o diferentes, y terminamos haciendo siempre lo mismo. Pero yo quiero ser emprendedor. Ustedes parten de la premisa contraria. Son investigadores y es lo que les gusta hacer, pero están sentados en una mina de diamantes. En muchos casos, no digo que en todos los casos, pero en muchos casos sí. Porque es algo tan específico, tan concreto, en lo que ustedes son tan buenos y tienen acceso a aquellos que son realmente buenos, que lo único que hace falta, insisto, es pensar ya no como investigadores mirando hacia adentro, sino como investigadores mirando al mercado. Pero sin perder el papel de investigadores. Si somos capaces de hacer eso, la buena noticia es que la financiación ahora mismo
podría estar cubierta en etapas muy iniciales. Nosotros, en esta línea que les presento de emprendedores tecnológicos, estamos hablando de aportarles 100.000 euros. Es financiación blanda, es decir, es un préstamo, no es un regalo, no es una subvención, pero este préstamo, primero, es casi ridículo el tipo de interés que se le aplica, porque es Euribor, que ahora está al 0,5%, sin ningún diferencial, Euribor. Es casi ridículo la carencia que se le aplica, porque son hasta 5 años de carencia. Para imaginar lo que hasta 5 años nos olvidamos. En la realidad luego se negocia en función del tipo de proyecto, y las que hemos cerrado las hemos cerrado a menos de 5 años, pero podría llegar hasta 5 años, que en el caso de empresas de biotecnología podría ser razonable, ¿no? Y luego es lo que se llama en inglés un conditional loan, es decir, aunque no viene explícitamente reflejado en la convocatoria, porque tampoco queremos hacer selección adversa de gente que nos presente locuras, pero realmente lo que hay detrás de esto es que estos son proyectos de alto riesgo y lo sabemos. Y a menos que ustedes se vayan a hacer el pirata del Caribe con el dinero, probablemente si el proyecto no va bien, el dinero no hay que devolverlo, por entendernos. Es decir, ustedes asumen un préstamo, es verdad, lo asumen y lo firman, pero en las condiciones del préstamo está intrínseca el alto riesgo del tipo de proyecto que están desarrollando. Ahora bien, como somos tan generosos con eso, somos muy exigentes con lo otro. Y lo otro es, esto es un proyecto empresarial, no es un desarrollo tecnológico. Es decir, un proyecto empresarial que tiene que tener, obviamente, una tecnología novedosa y un enfoque a mercado sólido. Tienen que tener bien enfocado su mercado, saber quiénes son sus clientes, saber cuáles van a ser los siguientes pasos una vez que nosotros les demos el dinero, los 100.000 euros. Es decir, esto tiene que ser una empresa, no puede ser un proyecto de investigación. Y para eso probablemente, en muchos casos, gente como ustedes necesitan complementarse con alguien que conozca cómo se gestionan este tipo de empresas. Esa es la parte que no tenemos resuelta. Hoy en día nosotros somos, entre comillas, el banco y estamos abiertos a que nos lleguen propuestas de financiación, pero nos tienen que llegar suficientemente maduras. Entiendo y soy consciente que entre esa idea de laboratorio y esa posible solución tecnológica a un problema y construir un proyecto empresarial hay un caminito que nosotros no les podemos ayudar, no estamos para ayudarles, tampoco sabemos, y donde tendrán que ustedes hacer un poco de búsqueda en los diferentes servicios que hay, desde la propia universidad, que ayuda un poco en el tema de planes de estudios de mercado, etcétera, etcétera, la propia fundación universitaria, que tiene varios proyectos de asesoramiento a emprendedores, ahora empiezan uno, el propio Parque Tecnológico del Cabildo también tiene algunos servicios de asesoramiento, unos funcionan mejor, otros funcionan peor, es un poco, y después sus contactos, su gente, la gente que ustedes conozcan ahí fuera, o sea, esto es echarle ganas. En concreto de esta universidad, abrimos, ya les digo, hace 3 meses y pico, ¿no? Tenemos 20 en cartera, hemos financiado 4. De esta universidad tenemos ahora mismo uno, que me parece un proyecto muy bonito de la gente de ingeniería electrónica, bueno, de física, pero vinculado a ingeniería electrónica, y un proyecto muy interesante donde nos falta precisamente esto, es decir, es un joven investigador que está tratando de convertirse en empresario, tiene una tecnología muy potente, muy interesante, ha llegado a un desarrollo muy interesante, y ahora estamos tratando, como sea, de ponerla en contacto con los recursos que le ayuden a hacernos una propuesta en términos empresariales. Si esa propuesta en términos empresariales es sólida, es razonable, tiene unos números razonables, nosotros vamos a correr riesgo y aportar en la financiación. Y vamos a ser enormemente generosos con esa parte. Tenemos casi 6 millones de euros de presupuesto. Si dividen entre 100.000 son 60 proyectos y en Canarias va a ser complicado cubrir, digamos, los 60 proyectos que tenemos, entre comillas, disponibles para colocar. Esto está abierto hasta el 31 de diciembre de 2015 permanentemente, pero probablemente se prorrogará por la propia naturaleza del fondo, porque cuando alguien empieza a devolver dinero, pues habrá que meterlo otra vez en el fondo, y la idea de esto es que sea una forma de funcionar a largo plazo, que esto sea la forma en que el gobierno, ya no, sin decir qué va a pasar con las subvenciones, que unos dicen que desaparece, que otros que disminuyen, bueno, pues esto en cualquier caso acompañará y será una vía de financiación que siempre estará ahí. Es un poco la historia que quería contarles. El fondo de coinversión, se los cuento muy rapidito, está ahí para cuando las empresas en emprendedores tecnológicos van bien. Es decir, nosotros podemos aportar hasta 100.000 euros como Sodecan a un equipo de emprendedores, a gente que se la juega, a gente que se arriesga, a gente que dice voy a apostar por esto. En segunda etapa, normalmente este tipo de empresas necesitan mucho más dinero, en segunda, en tercera, en la que sea. Es decir, si yo desarrollo un producto, un servicio, hago una primera venta, etcétera, para poco más de los 100.000 euros. Lo siguiente es ir a buscar rondas de inversión. Ahí también tenemos otra pequeña muleta, porque sigue sin funcionar el mercado en Canarias.
Yo en muchos casos les diría, pues vayan fuera si realmente tienen un producto bueno y ya han quemado algo de dinero probándolo. Probablemente hay inversores fuera que les financiarían, pero si buscamos financiación aquí, seguimos teniendo un segundo fondo, un segundo escalón para cuando se les acabe esa primera etapa, que ya más le llamamos early stage, ya no tanto seed, sino etapa casi de arranque y lanzamiento, donde nosotros ya apostamos un poco más, hasta 500.000 euros por proyecto, pero siempre al 50% con un inversor. Ahí no entra Sodecan, solo. Ahí entra Sodecan acompañando a alguien que se juegue su propio dinero. Como administración pública, entiendo que no tenemos que estar tomando decisiones de inversión y menos de ese calibre, pero ¿por qué no? Acompañando a alguien que se juega su propio dinero. Detrás de esto está también dinamizar la otra parte, y es que es fundamental que en la cultura de inversión en Canarias empecemos a creer en este tipo de proyectos y, por tanto, de alguna manera estamos tratando de ayudarles a ustedes, pero ayudando también a inversores a decidirse a invertir en estos proyectos. Si usted pone el 50%, nosotros ponemos el otro 50%, le acompañamos a riesgo. Y esa es un poco la filosofía. Por tanto, en primera atacada con emprendedores tecnológicos damos hasta 100.000 euros, en segunda atacada con inversión, ya siempre de la mano de que un inversor lidere la operación. Ahí no lideramos nosotros, ni siquiera, entre comillas, pueden siempre venir a nosotros porque nuestra puerta siempre está abierta, pero en teoría no escuchamos, por entendernos, a un proyecto que no venga de la mano del inversor. Vengan a nosotros cuando el inversor ya esté convencido. Y nosotros hacemos de seguidores del inversor y no al contrario, no hacemos de líderes de esa inversión, por entendernos que esto tiene una sutileza importante desde el punto de vista de este tipo de proyectos, ¿no? Les podía contar 40 rollos más, pero casi que prefiero que sea más interactivo, ¿no? La coinversión va máximo 50% de Sodecan. A partir de ahí, cualquier porcentaje. Si puede ser que el Sodecan aporte 100.000 euros y un inversor... Sí, por supuesto. Además, ese caso se da en la realidad cuando pasa de 500.000 euros. O sea, si ponemos, lo normal es que el inversor quiera que le pongas la máxima financiación porque es normal, y el emprendedor también porque se diluye menos. Es decir, el porcentaje de la empresa que tiene que ceder al inversor es menor si hay financiación pública que lo apalanca, ¿me explico? Entonces, lo normal es que quieran ir a tope, que es el 50%. Donde ponemos el límite, donde está el límite es en 500.000. Si el proyecto son 400.000, Sodecan pondría 200 y el inversor 200. Si el proyecto son 500.000, 250. Si el proyecto es 1 millón, Sodecan 500 y el inversor 500. Si el proyecto son 2 millones, Sodecan 500 y el inversor 1,5 millones. Entonces podría ser por debajo del porcentaje, pero hasta los 500.000 nuestros lo normal es que pidan, no sé qué va a pasar porque todavía no hemos tenido ninguno, estamos arrancando, pero bueno, lo normal sería probablemente que vayan a tope, ¿no? Al 50%. Más preguntillas si quieren comentar. ¿En esta segunda etapa el tipo de interés es el mismo? No, en esta segunda etapa el tipo de interés sube, 3,5%. ¿Vale? Hay 3,5%. ¿Vale? Depende, hasta 7 años, pero son diferentes. Lo potente de este tipo de instrumentos no es el tipo de interés, ¿vale? Aparece un interés variable también en cada una de ellas, tanto en la primera como en la segunda. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ustedes les va muy bien en la empresa y ganan muchísimo dinero y se la venden a Google, pues nosotros recuperamos una parte mayor que ese 0,5%, es decir, aparece un interés variable que en los dos casos está capado al 15%. Si, ojo, qué barbaridad, al 15%. Bueno, esto es para empresas que vayan muy bien y que la rentabilidad sea muy alta y bueno, pues como otras muchas van a fallar, el fondo público también quiere coger un poquito de ese éxito y poder seguir invirtiendo en otros proyectos. O sea que en la realidad hay un interés variable de hasta un 15%. Pero lo interesante de la financiación no es el tipo de interés en sí, ni en una ni en la otra, ni al inversor. Le dices a un 3% de interés, dices, coño, si ya consigo al 6, ¿para qué voy a estar con papeleos y con tonterías? Lo potente no es eso, lo potente es que si el proyecto falla, el riesgo lo asumimos los dos. Y mientras que un préstamo, si el proyecto falla, el dinero hay que devolver, ¿no? Y el acceso, financiación también. El acceso. Por otras vías de financiación. Efectivamente. Miren, como la línea de emprendedores tecnológicos, ahora mismo no hay nada en España, ¿eh? Nada. ENISA te pide un 40%, CEDETI te pide un 40% de garantía, es decir, no hay nada en el panorama económico español, europeo incluso, que te aporte este nivel de financiación para este tipo de proyectos. Esperamos y tenemos mucha esperanza en que esta oportunidad frague. ¿Perdón? De nuevas entidades. Sí. No. Para entidades creadas sin facturación es para empresas nuevas en realidad. La primera, emprendedores tecnológicos, es etapa muy semilla, insisto, prácticamente la idea y pasar de la idea a un proyecto,
y la siguiente etapa, la de coinversión, es para early stage, cuando ya has tenido unas primeras pruebas de mercado, etcétera. Eso en la práctica, aunque no es explícito en la convocatoria, porque lo hemos siempre dejado más o menos flexible, significa que una empresa que lleve ya 3 años facturando no va a poder presentarnos un proyecto por emprendedores tecnológicos, pero es que tampoco te interesa. Es decir, si tú tienes una empresa que ya viene facturando y ahora vas a hacer otra actividad, ¿cómo negocias luego con un inversor? ¿Le vendes el paquete completo? ¿Le vendes? O sea, cuando tienes una idea concreta que en sí misma puede significar empresa, dentro incluso de una empresa ya funcionando, lo normal es que la saques y de esa unidad constituyes una empresa con la que luego negocias con los posibles inversores a futuro. Porque esto es financiación de arranque, ¿eh? 100.000 euros no da para nada. Estamos hablando siempre del tipo de empresa que estamos hablando. O sea, proyectos donde la innovación es realmente una innovación rupturista, el foco es a mercados globales, a nadie se le ocurre una empresa de esta para solucionar un problema de Tenerife, ni de Canarias, ni yo diría casi de España, es decir, son todo empresas con un foco necesariamente muy global. Que ahí es donde está el salto de escala mental, ¿eh? Es decir, a veces nos cuesta un poco pensar en términos globales, pero piensen en la ciencia que ustedes desarrollan. No se les ocurre a nadie publicar en una revistilla para Canarias, ¿no? Es decir, uno publica cuando realmente lo que tiene es novedoso. Por eso el salto también, o el mercado objetivo, siempre es mercado grandote, por entendernos, ¿no? Son empresas con mucha ambición y mucho riesgo tecnológico, por eso este tipo de financiación. ¿Dónde está esa barrera entre devuelves el dinero y no devuelves el dinero? No está escrita, pero no me tocará a mí, porque estos 5 años de 3, pero no, el dinero hay que devolverlo, entiéndeme, ¿vale? No podemos decir el dinero no hay que devolverlo. Lo normal es que te vaya bien para que lo puedas devolver. ¿Qué pasa si realmente falla el negocio y falla el que yo hice unas suposiciones que no eran y realmente, insisto, hice una buena gestión? Y ¿qué pasaría si yo fuera el dueño o sea, el que toma la decisión cuando ese caso me llegara? Es fácil tomar una decisión porque a veces te cuesta más recuperar el dinero. Desde el punto de vista de fondo público es más complicado, incluso teniendo que ir a un pleito al final, es más complicado recuperar el dinero que simplemente desistir, ¿no? Y si está justificado, se desiste y esa es la idea. Pero cuidado, porque el mensaje no es el dinero no hay que devolverlo, porque tampoco queremos atraer a gente que piense que el dinero no hay que devolverlo. Queremos gente que se arriesgue con nosotros. Ahora, la realidad es que asumimos un alto riesgo en este tipo de proyectos. Y otro caso. El periodo de recuperación de una inversión no es de 5 años, cuando hay una carencia de 5 años, pero realmente empieza a generar fondos no a los 5, a los 8. ¿En qué te equivocaste? Porque me dijiste que eran 5. No, pero... ¿En la realidad, en el plan de negocio? O sea, si en lo que tú me presentas empiezas a recuperar más allá de 5 años, es que no es para nosotros el proyecto, ¿vale? Entonces puede que haya proyectos que se queden fuera de ese rango. De todas maneras, con 5 años y 100.000 euros, muy poquito tienes que pagar para vivir 5 años. Es decir, es para un tipo de proyectos que puedan devolver antes de 5 años, como mucho. En los que hemos cerrado, hemos pactado, pero con el emprendedor, ¿eh? De 2 años, de 1 año y medio. O sea, lo pactamos con ustedes, actuamos de forma muy flexible, ¿vale? Más preguntillas. Los planes de negocios que se tienen que presentar en cualquiera de las 3 líneas, ¿quién lo valora? ¿Ustedes mismos? Mira, nosotros en Sodecan, bueno, Sodecan es una empresa que desde 2002 es una empresa, ¿eh? Es decir, es una sociedad mercantil cuyo accionista principal es el gobierno de Canarias. Sodecan yo entré en 2012 y llevaba 10 años perdiendo dinero, no perdiendo un poquito de dinero, perdiendo mucho dinero. 4 millones de euros al año, una cosa así. Entonces, Sodecan, que antes hacía inversión directa en algunas empresas y tal, eso ya no lo hace, ahora gestiona fondos. Y esto lo que tengo que decir es que hubo una reestructuración muy fuerte, hubo mucho despido, etcétera. La empresa ahora se financia, o teóricamente, más o menos lo comido por lo servido, es decir, podemos tener un resultado equilibrado. Y lo que tengo que decir es que hoy por hoy, desafortunadamente, son 8 personas en Sodecan. La respuesta es, nosotros hacemos una preevaluación del proyecto, pero por capacidad, primero, por conocimiento, segundo, y porque soy un convencido, por lo menos mientras yo esté en esto, de que la administración pública no debería tomar decisiones de inversión, la externalizamos. ¿A quién la externalizamos? Después de hacer una criba previa nosotros, es decir, la externalizamos significa pagamos por una evaluación, entonces no pagamos por todo, sino por aquello que pasa unos mínimos, ¿no? Después de hacer esa criba previa nosotros, lo hemos pactado al final con técnicos de CEDET y Neotec, que están bastante más cualificados que nosotros para definir. La evaluación final es nuestra, pero nos apoyamos en un informe externo de CEDET y Neotec.
y técnicos que trabajan para nosotros puntualmente, no como SEDETI, sino que les contratamos y les hemos logrado que le den la compatibilidad para esto. O sea que ahora mismo nuestro equipo de evaluación es la gente que lleva SEDETI Neotec. ¿Pero es un proceso interactivo? O sea... Con nosotros sí, contigo no. Es muy interactivo, es decir, nosotros hablamos contigo pero tú no hablas con ellos. Hablamos contigo en el sentido, bueno, por ejemplo, esta empresa que te digo nos presentó la financiación, la que te nombraba antes de la gente de físicas aquí, y nos presentó y hablamos con ellos y ellos mismos se dan cuenta, si es que en esos términos, pero es una charla, es muy informal. Llegamos, evolucionamos juntos y yo, bueno, he puesto hasta en contacto con gente que yo conozco en el sector y el tipo está haciendo Skype por ahí y tal, trato de solucionar un poco la jugada, les ayudamos, nos metemos, no somos una administración opaca, preséntanos el papel y luego tratamos de que sí, que sea un proceso interactivo, ¿vale? Y si vemos que cambiando, poniendo, incorporando sugerencias, etcétera, la financiación es salvable, así lo hacemos. Y cuando tengamos ya el modelo al que queríamos llegar juntos, te decimos, ahora preséntanos una subsanación y nos la presentas formalmente y eso es lo que evaluamos. Pero sí es muy interactivo. Más cositas. ¿Se ha animado alguno? No me acuerdo. Esto es un poquito lo que... y si quieren, si no quieren temas, o sea, más allá de ir a cada uno de ustedes y la casuística que tengan en su entorno, ustedes mismos, que la podemos hablar cuando quieran, el gran reto ahora y la grandísima dificultad es nosotros poder transmitir esto dentro a la gente que realmente podría hacer uso de esto, porque oyes esto del sitio donde están ustedes y bueno, pues a lo mejor si lo oyes y yo te lo explico bien y podemos interactuar, podemos entender que puede ser aplicable a nosotros, pero en general en el entorno universitario cuando se oye esto es como que no oye llover, es decir, esto no es para mí, esto es otro rollo y yo estoy en otra película. Lo que creo es que en el modelo universitario que todos aspiramos a tener, esto debería tener un protagonismo enorme, ¿no? Entonces, no somos el MIT todavía, pero en el MIT, que son 800 profesores, lo raro es encontrar a uno que no esté en esta dinámica. Él, sus estudiantes y el que no tenga la empresa. Conectar la empresa con la universidad tiene muchas ventajas, no solo económicas, de puesta en valor de recursos públicos, sino la calidad de la docencia que se termina impartiendo cuando estás en la realidad de mercado, cuando estás en el hocico viendo realmente por dónde van los tiros, es realmente, yo entiendo que todos entendemos que es mucho más sencillo formar a gente que luego ese mercado absorba. Yo soy profesor, soy investigador, estoy relacionado con empresas, hay investigadores que no tienen que estar en la empresa, muchos actúan como consejos, están en sus consejos de asesoramiento, de asesores, y están ahí pero relacionados de alguna manera. Entonces, lo que creo es que esto no es un tema solamente para solucionarle la vida a los becarios de investigación, creo que esto debería ser la esencia de un modelo de universidad que esté muy conectada con el mercado donde luego va a insertar a los profesionales que forma, ¿no? Y esta es una forma, la creación de empresas de transferencia, que es de lo que se trata esta jornada. Hay otra forma que son licenciamientos de patentes, etcétera, etcétera. Podemos hablar en otro momento de eso. Ahora yo les quería hablar de esa forma de transferencia que significa que alguien de dentro salga, monte una empresa, solucione una necesidad de mercado y el departamento de I+D siga siendo el grupo en el que está, o se siga relacionando y alimentando al grupo en el que está, contratando becarios del grupo, incorporándolos a la empresa, creando empleo, creando riqueza. Eso, que puede estar con los pies puestos en Tenerife, tiene que estar con la mente puesta en el mundo. Son empresas globales necesariamente y se dirige a mercados globales y por tanto tiene que tener gestores con esa capacidad global, de mentalidad global y acceso a mercados globales. La buena noticia, cuando tienes una buena idea y un buen proyecto, esos gestores se compran. Es decir, tú te sientas probablemente no en la primera etapa, pero bueno, para eso ya está Sodecan. Pero en la segunda y en tercera etapa, cuando ya vas a pedir 1 millón de euros, mínimo, o 2 o 3 millones de euros, lo dices claramente. Dices, yo, mire, tengo aquí este amigo mío que era de empresariales y sabe un poquito de esto, pero aquí a quien hay que contratar es al crack del sector, con experiencia en Europa, con experiencia en Estados Unidos, y este tío cobra 140.000 euros al año. Bueno, pues tío, es lo que cobra, ya vas con bonos, te lo meto en la financiación que te pido. Y yo sé como emprendedor que si esto realmente es gordo lo que tengo entre manos, necesita un equipo profesional que saque esto adelante, porque yo de lo que sé es de tecnología y de producto, pero necesito a alguien que lidere esta empresa. Entonces, eso pasa en el camino, no en las primeras etapas, sino en etapas subsiguientes, segunda, tercera etapas de rondas de inversión. Los propios fondos te lo exigen. Dicen, oye, tú eres un tío muy listo, está muy bien eso que estás haciendo ahí en tu laboratorio de la Universidad de Laguna, oye, qué bien, que les ha ido bien, que en esa primera etapa han desarrollado cositas, pero tío, ya se acabó la broma, esto es un juego de mayores. Y si vas a ir al mercado americano, lo primero que vamos a hacer es contratar un CEO americano, que es tu empleado. Cuidado, tú eres el dueño de la empresa, puedes ser el director de investigación, pero si todo va bien, terminas contratando a un empleado que es el director general de la empresa, que resulta que cobra 140.000 euros. Pues tío, es lo que cobra. Y eso el inversor no solo lo ve bien, sino que quiere que lo hagas, ¿no? Estamos hablando ya de etapas posteriores a las que hemos nombrado aquí, pero que es la evolución natural de este tipo de empresas.
sea que... Más preguntas, no sé si les ha asustado más o les he despertado por lo menos la curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevan con estos fondos? ¿Están saliendo ahora? Con los fondos, tratando de montarlos, No. tratando de mover... No, pero déjame que te cuente mi pena un poco. Tratando de montarlo, yo entré en febrero de 2012. No solo estos, son todos los que ven. Yo hay muchos que no les he contado porque van no tienen que ver con su actividad, otros un poco más sí, pero bueno, les he querido contar estos dos hoy. Pero la parafernalia burocrática detrás, las autorizaciones, los manuales de procedimientos de los fondos, el que el funcionario de turno, que es el que te autoriza en Hacienda, entienda que estos fondos son para lo que son y se van a controlar de esta y esta manera, que esto no es una subvención, que es la mentalidad que... Bueno, no les quiero contar la película, 2 años y medio. Después de 2 años y medio, abril pasado salió la convocatoria de forma efectiva, con ya los métodos internos de evaluación aprobados, etcétera, septiembre-octubre de este año. Tenemos ahora mismo en emprendedores tecnológicos 4 ya financiados y 20 en estudio. Y ahora, antes de final de año, sacaremos unos cuantos más también, financiaremos unos cuantos más. En abril sale la convocatoria. De forma efectiva, real. Francamente, hasta septiembre o octubre no estuvimos preparados y tuvimos ahí un retraso inicial porque no teníamos método aprobado interno de evaluación, que ahí está todo como súper controlado, ¿no? O sea que no ha sido hace poco. Ahora queremos empezar en enero a hacer una campaña fuerte dentro de la propia universidad. Nos reunimos el otro día con la Asociación de Becarios de Investigación, ver un poquito, entender desde el punto de vista de ellos cómo llegar a los becarios de la propia universidad. Vamos a vernos con la gente del astrofísico. Bueno, pues estamos tratando de difundir esto lo que podemos. Gerardo, yo no sé mucho de menos en la convocatoria en la distinción entre tipos de proyectos. O sea, los proyectos que vienen de TICS, por ejemplo, su evolución puede ser muchísimo más rápida que un proyecto de medicina. Es posible que para la próxima convocatoria, sobre todo el tema de los tiempos de iniciación de retorno económico de esos proyectos, se pueda alargar para determinadas áreas. Todo posible. Por ahora hay unos límites legales y hay un montón de lío burocrático detrás, pero yo creo que fíjate que nos hemos ido a 7 años en coinversión. O sea, no sé si seremos capaces se podría mirar, ¿no? Pero en la dinámica normal de mercado, ya no digo 100.000 euros, en tu sector 1 millón, que es el proyecto típico, ¿no? Medio millón el inversor, medio millón nosotros, no te da para nada. Es decir, lo normal es que ese dinero te sirva para asomar la cabecita y que te venga un fondo mayor y te invierta. En ese momento tú puedes empezar a devolver. Es decir, eso no pasa nada. Es decir, te entra de una financiación, tienes unos compromisos, pero y empezar a poner siquiera un duro y esperar hasta 7 años para que tú empieces a devolver y a decir que eso es rentable, en concreto en este sector sería probablemente razonable, y no lo conozco bien, pero es muy complicado de vender internamente y administrativamente, muy complicado. O sea, que tú te dé el dinero y me olvide de ti y hasta dentro de 7 años no me empiezas a devolver dinero, pues pícamelo fino, como diría. ¿Internamente te refieres al gobierno? Sí, esto al final, nosotros somos una empresa pública, pero estos son fondos públicos y los fondos públicos tienen infinidad de condiciones de contorno, por entendernos. Es decir, tienes que cumplir no solo con la normativa de ayuda de Estado, sino con la normativa de fondos europeos. O sea, es decir, si pones en conjunto las reglas que tienes que cumplir, son bastante complicadas, absurdas en muchos casos, pero todo eso hay que venderlo, entre comillas, a cada uno de esos departamentos. La gente de ayuda de Estado de la Consejería de Hacienda reporta a sus superiores de ayuda de Estado en el Ministerio y en Europa, es decir, hay unos límites en los que no puedes ayudar. La gente de fondos europeos reporta a la gente, es decir, cada una de esas restricciones te da un conjunto de reglas administrativas que complican mucho la gestión interna de esto, burocrática, ¿no? Lo que les llega a ustedes tratamos de que sea sencillo, pero en las reglas con que les llega a ustedes, detrás lo que tiene es un aparataje burocrático potente y en muchos casos difícil de razonar con él. Entonces, yo creo que no sería del todo fácil tratar de convencer que vas a dar dinero y hasta los 7 años te olvidas y no vas a empezar a devolver, porque ya no es un ejercicio ni 2 ni 3 presupuestarios, estamos hablando de pasa mucho tiempo en 7 años. Ese en el fondo es una de las dificultades mayores, es decir, a los gobiernos, a este gobierno en particular, no le ha importado, como tú decías, estar perdiendo 4 o 5 millones al año, esto durante muchos años, en distintas opciones, y sin embargo no es capaz, cualquier gobierno, no es capaz de entender que inversiones en estos sectores tienen que ser de otra manera. Es posible,
posible que una medida interesante sea, fíjate tú, más que contarles a los investigadores o a los emprendedores que pueden estar en los grupos de investigación, es hacerles seminarios intensivos a los miembros del gobierno para que acaben entendiendo. Sí. ¿Pero entender qué? Que si quieren perder 400 millones al año, no perder nada, no va a servir para nada, porque hay una serie de sectores que tienen que ver con la IVA, temas así, los resultados son a más largo plazo. Claro. Y si no, no merece la pena. Yo te voy a dar la vuelta al argumento, entendiendo lo que estás diciendo. Yo soy enemiguísimo de la economía subvencionada. Creo que nos ha atolondrado durante muchos años. Esto es un escalón, en mi opinión, y así se ha diseñado con los recursos que teníamos, que son pocos, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si nos sale algo, ¿no? Es un escalón para llegar al mercado, no suplanta al mercado. Si en el proyecto que tú presentas como proyecto de inversión, es decir, como proyecto con ánimo de lucro y que eso dé retornos en algún momento, no somos capaces de conseguir a mitad del camino, entre el año 0 y el año 7, algún inversor privado que se involucre de verdad, es que probablemente el proyecto no lo merezca. Es decir, yo sé que los retornos son a muy largo plazo, pero a mitad de camino, por entendernos, el proyecto debería apuntar maneras. Es decir, puede haber signos suficientes. Debería haber signos suficientes para que entre un inversor grande. Entonces, queremos llegar un poco hasta ahí. No soluciona la financiación del proyecto, estoy completamente de acuerdo. Soluciona el lanzamiento, la etapa más tarde, y aún así, claro, cuando hablas con inversores tradicionales, sobre todo, hablar de bio, cuando hablas de I+D, es probablemente por donde último deberías empezar, ¿no? Porque es el sector más difícil de entender en cuanto a lo largo de los, o sea, perdón, a lo alejado de los posibles retornos, ¿no? Que eso se suple con la altísima rentabilidad de estos proyectos y por tanto hay que invertir no en uno sino en muchos. O sea, eso también hay que explicarlo después, pero cuando intentas estimular un sector de inversión, bio es con diferencia el más complicado, ¿no? Como tú decías antes, porque al final en otros tienes retornos mucho más tempranos. Yo no sé qué probablemente haya que ir por ahí, pero también educar al sector público y que los funcionarios y la gente que está a cargo detrás de esto entienda que hay necesidades en la vida real para las que probablemente habría que cambiar las reglas de juego, y estoy de acuerdo, pero yo he encontrado una dificultad enorme, enorme, es decir, yo no conozco déjame que te lo lleve a término de ingeniería, yo soy ingeniero, yo no conozco sistema mecánico más ineficiente, es decir, yo te garantizo que el 90%, te lo prometo, o sea, lo puedo apuntar, me puedo sentar contigo y vemos cada una de las actuaciones, el 90% de la energía que yo uso para que esto salga adelante se va, por entendernos también, en rozamientos del sistema, y el resto, el 10, energía útil, es decir, que salgan las cosas fuera. Y don Fernando sabe de qué hablamos. Yo, dentro de la administración, creo que ya cambiar el concepto de subvención a préstamo, ya solo eso, decir que no es una subvención, entonces plantearle a un funcionario una intervención o no sé qué, que el dinero se devuelve, que se lo da a un particular y que luego son un expediente de no sé qué, y luego eso no sé, y si no te lo devuelven. No, es complicado. Ese elefante es... Pero bueno, sí, pero ese es un debate de fondo, es decir, y no solo en financiación, sino en cualquier cosa. La administración, el mejor favor que lo podía hacer a las empresas no es sacar financiación, es desaparecer. Si la cantidad de horas de trabajo que se pierden contra la administración, por absurdos y por tal, vamos, pero esa no está, y encima, menos mal que me están grabando, pero eso como no está en nuestras capacidades, por lo menos no está en las mías, pues como decía mi abuela, con estos miembros hay que hacer un sexto, o sea que esto es lo que hay. Y no hablo solo de políticos, hablo de un engranaje completo de mucha gente que tiene una inercia de trabajo durante muchos años, muy sujeto a una normativa que está hecha para garantizar que los fondos no se malgasten y que es dinero público y demás, pero que luego por otra parte es tan garantista que ralentiza, entonces... es así. Bueno, si no hay más preguntillas, en canariasfinancia.org, en la línea Emprendedores Tecnológicos, se explica esto de forma más detallada. En cualquier caso, lo que siempre le decimos, nos llaman, se ponen en contacto con nosotros, ahí están los datos de contacto en esta web, hablamos de su proyecto concreto y vemos cómo enfocarlo antes de que se pongan a preparar papeles, y les damos una interacción más humana que siempre es más entendible, ¿no? O sea que ahí tienen nuestros datos de contacto en esta página. Su línea, insisto, por lo menos a los becarios de investigación que me dirigí antes, es la de Emprendedores Tecnológicos, y bueno, pues encantadísimos de escuchar sus ideas, sus proyectos, sus ilusiones y tratar de
engancharla con esta financiación, ¿no? Sí, se cambiaron los roles.